evento en donde tenemos el gusto de estar ante la presencia de grandes del mundo del derecho, grandes juristas y, por supuesto, nuestros invitados, ni se diga, pero mejor que ustedes lo descubran. Han de saber que en este día en particular, para su servidora y amiga Sara Mispalma, es un verdadero gusto el cerrar este semestre muy proactivo, semestre muy intenso. ¿Qué tal? ¿Cansados? ¿Sus calificaciones ya en proceso? ¿Pocos finales? Esperemos que así sea. Lo cierto es que para cerrar con broche de oro nuestro semestre tenemos actividades todavía muy bonitas, muy interesantes. Esta, una de ellas, es la presentación de un gran libro intitulado El humo, la patria o la tumba. Tan solo para cubrir la formalidad presento a nuestros distinguidos miembros del Presidium. Tenemos el honor de tener con nosotros a la doctora Karina Gómez Frode, presidenta del Tribunal Universitario. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Bienvenida, Karina. A su profesora, han de saber y les he de presumir, fue mi alumna. Y vean ahorita verla aquí, verla también tan entusiasta, tan proactiva. Lupita, bienvenida. Un aplauso, por favor, a su maestra Lupita. México siempre cariñoso, México que siempre recibe a sus invitados y más si son extranjeros con los brazos abiertos y mejor aún, el cariño y el entusiasmo de la Universidad Nacional Autónoma de México. Damos también la más cordial de las bienvenidas al doctor Santiago Pereira Campos. Y no por ser el último, el menos importante, al autor de la obra, que bueno, no necesita presentación, pero sí démosle un fuerte aplauso también, por favor. Cedemos los micrófonos, ustedes me dicen a quién. Sí, se los pasamos a Lupita. Adelante. Muchísimas gracias, maestra Sara. Siempre es un privilegio poder coincidir con usted y con grandes escritores y académicos de nuestra universidad, pero también de talla internacional. El día de hoy, en efecto, esta convocatoria coordinada perfectamente por la doctora Karina, una queridísima profesora de la Facultad de Derecho y también presidenta del Tribunal Universitario, gracias a ella nos encontramos reunidos aquí porque justo estamos en la presentación del libro El humo, la patria o la tumba. Fíjense que resulta muy interesante conocer la historia de este texto. Es una historia real, ya el doctor Santiago nos dará los detalles, y también va a ser muy interesante conocer las razones de la pluma del autor que precisamente nos acompaña esta mañana. Voy a ceder los micrófonos a la doctora Karina, que nos va a dar unos antecedentes precisamente de la historia de este texto. Muchísimas gracias, doctora Karina. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos, muchas gracias. Buenos días también a los integrantes del Presidium. Estamos muy contentos de recibir a dos personas que vienen desde Uruguay. Mi queridísimo amigo procesalista, además, es el presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, mi querido Santiago. Gracias por estar aquí este día y muy bienvenido, como dijo Sarita, esta es tu casa. Es tu casa, esta Universidad Nacional y México. México, este país que te recibe con los brazos abiertos. Y también tenemos a nuestro escritor, el escritor de este libro que se llama Emilio Seca, El humo, la patria o la tumba. Y pues gracias Lupita, gracias Sarita. Y yo quisiera decir nada más como una introducción que Santiago, que escribió aquí la introducción de este libro, dice que esta historia merece ser contada. Y hay que contar para vivirlo. ¿Y por qué lo cuenta él?
porque él fue testigo experto en el arbitraje que se promovió por una gran tabacalera, ya nos los va a explicar al ratito, pero lo más importante es que Uruguay, este país que está en el cono sur, Uruguay es un ejemplo que reivindica la potestad de los estados soberanos de diseñar e implementar políticas públicas para proteger nuestra salud. Qué importante es tener precisamente políticas públicas que protejan la salud de todos los ciudadanos. Sin embargo, fíjense qué interesante que este libro no solamente habla del tabaco, qué lugar ocupó en la historia del arte, de la vida, en la guerra, incluso fue un placer, así se pensaba. ¿Cuántos de ustedes fuman? ¿Pueden levantar la mano? Eso quiere decir que las políticas antitabaco de México han funcionado, ¿verdad? Han funcionado. El pertenecer, o están mintiendo, o no se atreven a decir que fuman. A ver si tienen la oportunidad de oír a Sarita Montiel. Sarita Montiel fue una cantante española y cantaba una canción que decía: fumando espero al hombre que yo quiero. Bueno, hasta ahí me sé, nada más. Bueno, yo no quiero hablar más, solamente quiero dar las gracias por estar aquí. Qué oportunidad tan maravillosa que oigamos a los verdaderos protagonistas. Muchas gracias. Gracias. Bien, pues para conocer un poco más de nuestros invitados de lujo, el doctor Santiago Pereira Campos es doctor por la Universidad de Salamanca, tiene el magíster en Derecho por la Universidad de Montevideo, es abogado por la Universidad de la República de Uruguay, es nuestro presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal, miembro del Consejo de la Asociación Internacional de Derecho Procesal y de la Asociación Uruguaya de Derecho Procesal, es catedrático de Derecho Procesal y director de la Maestría en Derecho Procesal y Litigación de la Universidad de Montevideo, expresidente del Consejo Directivo del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Sus áreas de investigación principales comprenden las reformas a los sistemas de justicia, especialmente en las interacciones entre el derecho procesal y las políticas públicas. Ha sido consultor sobre reformas a la justicia del BID, FOMIN, Banco Mundial, CEJA y diversos estados. Es autor de más de 30 libros y 250 trabajos publicados en América, Asia y Europa. Es árbitro, experto y abogado en procesos jurisdiccionales de alta complejidad. Es coordinador de la Red Uruguaya de Lenguaje Jurídico Claro e integrante de la Cátedra Latinoamericana de Lenguaje Jurídico Claro. Doctor Pereira, usted tiene ahora los micrófonos para contarnos los aspectos técnicos de este litigio que llevó, hasta donde tenemos entendido, la primera vez al Estado uruguayo a substanciar un procedimiento en tribunales arbitrales. Cuéntenos, por favor, su experiencia, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. En primer lugar, decirles que estoy muy feliz de estar en la UNAM por primera vez. Quizás ustedes que estudian en la UNAM no lo saben, pero la UNAM es un referente para todos nosotros. O sea, desde primeros años de estudios del derecho, la UNAM es como la universidad en la que uno quisiera estar un día y por lo tanto para nosotros es un gran honor estar en esta universidad. Agradecerle en primer lugar a la maestra Sara, a Lupita y por supuesto a mi gran amiga Karina, que es una profesora también de referente ineludible en el mundo del derecho procesal iberoamericano. Así que para nosotros, para Emiliano, para mí, un gran gusto estar acá. Y voy a empezar contándoles un poquito cómo se origina esta historia. Como decía Karina, a mí me tocó participar en este litigio integrando el equipo de defensa de Uruguay y me tocó en este litigio ser sometido a un durísimo interrogatorio, como el que ustedes ven en las películas. Esto fue un proceso que tramitó en Estados Unidos. Y bueno, y cuando yo venía de vuelta de todo este proceso, pensaba, esta historia merece ser contada, como decía Karina. Pero claro, me di cuenta que yo estaba demasiado involucrado en la historia y no correspondía que yo la contara. Entonces nos conocíamos con Emiliano. Emiliano trabaja en un programa de radio, además de ser escritor. Yo tengo el honor de ser columnista de ese programa de radio. Y nos hicimos amigos y bueno, y ahí surgió la idea, le digo, ¿por qué no contás tú la historia? Y Emiliano, al principio,
un estado tan pequeño. Fíjense que Uruguay es más o menos un barrio de Ciudad de México, para que ustedes tengan una idea, 3 millones de habitantes, un país sumamente pequeño y además con una población estable. Nuestra población está hace 50 años estable. Y decíamos, ¿por qué contra Uruguay? ¿Qué sentido tiene que una tabacalera tan grande se dedica a un país tan pequeño? Pero claro, ¿cuál era el objetivo de ese juicio? Era aleccionar a los demás países diciéndole, mire, que si ustedes hacen lo mismo que lo que hizo Uruguay, les va a pasar esto. De hecho, después vamos a ver que una de las políticas que utilizó la compañía fue enviar cartas a los distintos países diciéndole, vamos a litigar contra Uruguay, no sigan ustedes avanzando en las políticas públicas. Este juicio llevó, como vamos a ver, 5 o 6 años y al final de la historia Uruguay termina ganando el juicio. Spoiler, lo mío mal, pero bueno, no importa, ya se los cuento porque Uruguay termina ganando el juicio contra todos los pronósticos. ¿Por qué contra todos los pronósticos? Bueno, porque fíjense que este juicio no se resolvía en un tribunal como podría ser la Suprema Corte de Uruguay, sino que se resolvía en un tribunal de arbitraje especializado ¿en qué? En inversiones, no especializado ni en salud, ni en políticas públicas, ni en derecho constitucional, ni en derecho administrativo. Era un tribunal que se especializaba en derecho de las inversiones y todo el mundo pensaba que lo más probable que ocurriría es que el tribunal iba a decir, bueno, hay un inversor que puso dinero en el país y a ese inversor se le está retaseando las posibilidades de vender sus productos y por lo tanto lo más probable es que dijeran, bueno, hubo una expropiación indirecta de la marca por las políticas que desarrolló Uruguay. Sin embargo, el tribunal, que además, si alguno está en el mundo del arbitraje, el árbitro elegido por la tabacalera era nada más y nada menos que uno de los principales árbitros del mundo, Gary Born. Si alguno ha leído algo sobre arbitraje, bueno, es casi como el dios del arbitraje. Y bueno, y esto era el árbitro elegido por Philip Morris. Bueno, entonces, esta historia se origina con estas características, lo convenzo a Emiliano, no sé si lo convenzo o él se convence solo de que hay que escribir la historia, y Emiliano entonces escribe esta historia. Pero antes de mostrarle un poquito los detalles del juicio, me gustaría de repente que Emiliano cuente un poco eso, cómo fue, ¿no? Bueno, buen día para todos. Es un honor, como decía Santiago, para nosotros, para mí, estar acá. Les agradezco mucho por acompañarnos, por venir a escuchar un poco de esta historia, a Karina, a la universidad por invitarnos. Hago mías también las palabras que decía Santiago. Mi currículum no es tan extenso como el de Santiago, yo soy escritor, por eso tengo tiempo para ponerme a pensar en estas cosas. Cuando alguien como Santiago viene y te dice, esta historia hay que contarla, no es el primero que te dice eso. En general, cuando alguien sabe que sos escritor o que sos periodista, se te acerca gente que vive en otros mundos y viene con una historia que te dice, esta historia hay que contarla y la tenés que contar. La mayoría de las veces no las contamos, pero en este caso, yo tomé la decisión de hacerlo. Un poco quizás porque Santiago me convenció, pero yo me convencí en el camino y les voy a dar algunos argumentos para después de desarrollar esto. Me convenció primero porque era un juicio que se había desarrollado ahora nomás. Por lo tanto, era algo que estaba pasando en el presente. Y eso a mí, quizás por deformación de periodista, me interesaba meterme en una historia del presente. Entre 2010 y 2015 se desarrolló este juicio que ganó Uruguay. Una de las cosas que planteaba Santiago, es un ganador improbable. Las historias de asimetría, las historias de David contra Goliat, de hecho así se enseña en las universidades esta historia, ahora Santiago les va a explicar un poco más, también nos atraen. Siempre nos gustan las historias donde el pequeño, el ganador improbable, alguna vez se impone a aquel que es más grande. Y en esta historia sí hay una asimetría muy grande, que se reduce. Entonces, eso también me interesaba a mí, empezar a pensar en dónde falla la ficción, en estudiar, en acercarse a la realidad, en poder conversar con los protagonistas de una historia para ver cuáles son las pistas que definen esta historia de David contra Goliat. Cuando miramos el mundo, lo miramos con historias, miramos películas, leemos libros, nos educamos emocionalmente para mirar el mundo, y nos educamos de otra manera, pero muchas veces lo miramos así y nos contamos historias, así entendemos las cosas. Entonces,
lo primero que pensamos cuando nos dan 3, 4 pistas de una historia como esta es, bueno, ya la entendí. Bueno, en mi caso dije, no la entendí todavía. Y tengo la oportunidad de entrevistar a esta gente. Otra cosa que me interesaba mucho, y ahora le doy la palabra a Santiago para que les cuente sobre el juicio, pero era que este juicio era confidencial. Y quien pidió que sea confidencial fue la empresa. La empresa no quería que se hablara de este juicio, no quería que se contara nada de lo que pasara ahí. Como periodista y como escritor no hay nada mejor y más atractivo que algo que lo que una empresa como esta no quiere que se hable. Entonces también fue un incentivo para empezar a conocer qué era lo que pasaba con esta historia. Y por último, para ya dejarle la entrada a Santiago, los arbitrajes. Yo desconocía los arbitrajes en general y qué era lo que estaba pasando y no era una casualidad. Un arbitraje como el que le tocó vivir a Uruguay fue el primero para Uruguay. Por lo tanto, no estaba preparado el país para esto. No estaban preparados sus funcionarios públicos. Piensen ustedes que funcionarios públicos uruguayos que tienen un sueldo de $1.000, $2.000 por mes y que trabajan en este tipo de temas se enfrentaron a abogados que ganan millones de dólares por interrogarlos frente a los árbitros y hubo funcionarios uruguayos que casi se descompensaron en plena audiencia, porque obviamente no estaban preparados para ese nivel de tensión y para tener que defender una política en un tribunal internacional. Entonces, ese tipo de cuestiones eran interesantes para meterse en esta historia. Los arbitrajes para Uruguay fue el primero. Para Philip Morris fue el primero contra un Estado, no había hecho una movida como esta hasta entonces y desde la década del 70 hasta principios del 2000 solo había arbitrajes de este tipo 1 o 2 por año y había años en los que no había arbitrajes como estos. A partir del 2000 en la región, y sobre todo en estados más al sur, empezaron a crecer a 30 por año. Y hoy ya hay 60 o más por año, por lo menos cuando yo estaba escribiendo el libro. Y entonces es un fenómeno bien reciente el de grandes corporaciones que llevan a estados que aplican políticas a defenderlas en tribunales. Argumentaba, justo eran temas de inversión. Entonces, el doctor Santiago ahorita nos va a correr una presentación en donde justamente nos va a explicar todas esas cuestiones técnicas que llevaron a tener el resultado que ahora conocemos, que está plasmado en el texto que ahora se presenta y que resulta importante porque además quiero decirles algo, es el arbitraje con el cual se enseña el arbitraje mismo. Entonces, justo es icónico y de ahí la importancia de que podamos escuchar ahora lo que nos tiene que decir el doctor Santiago. Adelante. Muchas gracias, Lupita. Sí, efectivamente, este caso se transformó en una especie de leading case porque es la primera vez que se discutía en un arbitraje de inversiones un tema de política pública tan fuerte. Generalmente los arbitrajes de inversiones tienen que ver más con aspectos puramente patrimoniales, pero en este caso lo que argumentaba la compañía era que en definitiva las políticas públicas de salud estaban afectando sus derechos. Entonces, un primer tema es que el plantear ante un tribunal arbitral internacional, en este caso el CIADI, con sede en Washington, Estados Unidos, una cuestión de política pública, hizo sonar una cantidad de alarmas porque había una sensación de qué va a ocurrir con esto. Fíjense que una cosa que ocurrió es que de alguna manera los órganos nacionales, la Suprema Corte de Justicia de Uruguay dijo, pero ¿cómo puede ser que un tema tan importante de política pública no lo resuelvan los tribunales de nuestro país, sino que lo resuelva un tribunal de inversiones del exterior? Bueno, lo que pasa es que cuando uno firma los tratados a veces no presta atención a la cláusula de solución de controversias. México tiene muchos casos también en CIADI y estos tribunales son expertos en inversión, como decía, son expertos en arbitraje, pero tienen muy poca experiencia en temas de políticas públicas. Y a esto se sumaba una cuestión que ahora se ha superado porque se ha cambiado, el tema de la confidencialidad. Ahora hay, a través de mucha presión que existió sobre el sistema, se ha establecido algunas reglas de publicidad. De hecho, todo este arbitraje fue reservado y solo podemos estar acá hablando del arbitraje sin violar nuestro deber de reserva porque el presidente uruguayo, cuando se dictó el laudo, a los 2 minutos de dictado dijo, esto lo tiene que conocer la sociedad,
y lo publicó en la página web de la Presidencia de la República. Entonces, todo lo que vamos a hablar acá forma parte de información que es pública porque está en el laudo. Pero ahí hubo también una serie de cortocircuitos sobre la publicación de ese laudo. Entonces, este tipo de juicios buscando aleccionar a estados pequeños para generar de alguna manera un efecto reflejo en otros estados es muy importante. ¿Qué es el CIADI? Por si no todos lo conocen, el CIADI es el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias Relativas a Inversiones, que es la principal institución de resolución de conflictos relativos a inversiones del Banco Mundial. A junio de 2023, fíjense que había 165 estados que habían formado parte de ese convenio. Pero vamos a ver cuál es el origen del juicio, cuáles son las medidas que generaron estos reclamos. Bueno, Uruguay se le ocurrió una idea que todavía no ha desarrollado ningún país y que es muy polémica, que fue lo que desató esta cuestión, que es la idea de la presentación única. Ustedes saben que cada marca de cigarrillos tiene distintas variedades. Si ustedes van a comprar Marlboro, no estoy haciendo publicidad, pero si ustedes van a comprar Marlboro, hay Marlboro rojo, Marlboro dorado, Marlboro... Bueno, ¿qué dice la regla de política pública de Uruguay? Dice, se acabó esto. No se va a poder en Uruguay vender estas variedades de Marlboro. La empresa Philip Morris, que es la fabricante de Marlboro, debe elegir cuál de estas va a vender y solo puede vender una. Esto es lo que se llama la regla de la presentación única o single presentation. ¿Por qué? ¿Cuál era el argumento de Uruguay para esto? De que en realidad aquí se genera un engaño porque hace pensar que hay productos de tabaco que son menos dañinos que otros, cuando hay evidencia científica que los que se llamaban antes light generaban exactamente el mismo daño que los que eran los tradicionales. Era toda una maniobra de la industria para decir, bueno, acá estoy más tranquilo, puedo consumir esto porque en realidad no hace tanto daño. Bueno, esta regla hizo sonar todas las alarmas de la tabacalera y por lo tanto, no me voy a detener en esto, fíjense, en Uruguay no se pudo vender más ni Marlboro Gold, ni Marlboro Blue, ni Marlboro Green. Se tuvo que pasar, Marlboro eligió solo vender el rojo, el Marlboro tradicional, el clásico. Bueno, ¿cuál fue el argumento de la compañía? Bueno, están afectando mi inversión. Yo invertí en Uruguay, dice la compañía, tenía autorizada todas estas marcas y de un día para el otro el Estado me dice, usted solo puede vender una. Entonces, el argumento es, bueno, se apropiaron indirectamente, se están expropiando mi marca verde, mi marca azul, al dejarme solamente vender una. La segunda medida, esta sí más conocida porque en casi todos los países estaba interpretando, es lo que se llama las espantosas imágenes en las cajillas de cigarrillos. En Uruguay se llamaba la regulación 80-80 porque ocupaba el 80% de la cajilla. Entonces la compañía decía, está bien, yo tolero que coloquen estas imágenes espantosas, pero no me las pueden hacer ocupar el 80% de la cajilla porque casi me están eliminando mi marca. Estas son las dos medidas que disparan, pero para hacer una pausa en algo tan árido, les quiero mostrar, porque son todos, la mayoría que están aquí muy jóvenes, les quiero mostrar algunas imágenes de publicidad que estuvieron debatidas en el juicio, para que ustedes vean cuál era la publicidad del tabaco a través de un viaje que empiezo desde lo más antiguo. Aunque ustedes no lo puedan creer, estas son publicidades reales, ¿tá? Los médicos que decían que era mucho mejor fumar una determinada marca que otra, 20.679 médicos que decían que irritaba mucho menos una marca, obviamente todos financiados por la industria, estos tales médicos que decían esto. Aquí tienen otra, este es el cigarrillo que me ordenó o indicó el médico. Esto es real, esto no estamos hablando estas no son imágenes creadas por inteligencia artificial, Esta, nuevamente, un médico que aparece recomendando una determinada marca de cigarrillos. La de la derecha, 19.293 dentistas le recomiendan fumar esta marca. Y estas son las más impresionantes, las que causaron mayor impacto, ¿no? La que decía que prefería determinada marca porque no le quedaba olor al bebé cuando la mamá estaba fumando al lado. Aunque ustedes no puedan creer, estas son imágenes reales. Bueno, y esta fue una publicidad que generó un gran impacto porque era la discusión sobre si el fumar generaba que el nacimiento de los bebés era el nacimiento de bebés con menor peso que una madre que no fumaba. Y uno de los argumentos que se discutió es que cuando vino este punto, aunque ustedes no lo puedan creer, algunos miembros de la compañía dijeron que
podía ser muy bueno fumar para las madres, para tener bebés pequeños, porque así en el parto la mamá sufría menos. Este tipo de argumentos que parecen, casi parecen, si uno los pone en una película, no los cree nadie, ¿no? Porque es increíble. Bueno, esto formaba parte de la publicidad. Aquí tienen otro, una mujer embarazada, fumando, y diciendo que es mejor. Y bueno, y todo ese mundo terminó en estas imágenes espantosas que ahora conocemos. Entonces, claro, colóquense ustedes en el lugar de la compañía, pasar de unas imágenes maravillosas en torno a fumar a pasar a esto era muy impactante. Esta es una de las que más impactó en Uruguay. Y hoy ustedes saben que casi todos los países están yendo a lo que se llama el empaquetado neutro, o sea, donde ni siquiera se puede hacer referencia a los logos de la marca. Esta es una publicidad de la Organización Mundial de Salud en el Día del Sin Tabaco. Bueno, en el caso, ¿quiénes fueron las partes? Las partes fueron Philip Morris de Suiza. ¿Por qué Philip Morris de Suiza y no Philip Morris de Uruguay también estaba en el juicio? Porque Suiza era el tratado de inversiones que tenía firmado en Uruguay con Suiza, y en base a eso se colgó la compañía de esa cláusula arbitral para llevar al tribunal al CIADI. El caso llevó 6 años, finalizó en el 2016, el expediente tiene miles de páginas, solo el laudo tiene 187 páginas y la discordia de Gary Born 54 páginas. El proceso se tramitó en su mayor parte en Washington, participaron 38 abogados. La firma que asesoró Uruguay fue la firma Foley Hogg. Declararon 7 testigos, entre ellos el ministro de Salud, y 17 peritos. Y acá viene una cosa bien interesante. El caso también es un leading case porque fue la primera vez que la Organización Mundial de la Salud participó de un arbitraje como amicus curiae. Y esta es una historia interesante porque fue muy difícil convencer a la Organización Mundial de Salud de que compareciera en el proceso, porque la Organización Mundial de la Salud decía, no, nosotros somos neutrales. Suiza, tratado, inversor, y Uruguay, nosotros no podemos interferir. Y el presidente Vázquez dijo, a ver, una cosa es ser neutral en relación a los países, pero no se puede ser neutral en las políticas públicas de salud. Si ustedes están hace años diciendo que de estas deben ser las políticas públicas, ¿cómo ahora no van a apoyar la posición de Uruguay? Finalmente, luego de un largo recorrido, se logró convencer a la Organización Mundial de la Salud que participara como amicus curiae. Participaron también otras cantidades de actores, Bloomberg, participó un diputado del cantón de Vaud, varias organizaciones contra el cáncer que participaron también apoyando la posición de Uruguay. Bueno, ¿cuál era el argumento central de la compañía? La compañía decía, estas medidas, ¿qué generan? Primero, violación del tratado porque hay un menoscabo en el uso y goce de las inversiones, violación del tratado porque no hay trato justo y equitativo, expropiación indirecta de las marcas y no se observan los compromisos internacionales que genera Uruguay. Y acá dejo simplemente planteado una cuestión bien interesante. ¿Qué hace un país cuando tiene dos tratados que tienen soluciones contradictorias? Porque Uruguay había firmado el Tratado de Control de Tabaco y tenía firmado por otro lado el Tratado de Inversiones. ¿Cómo se resuelve el conflicto de normas entre los tratados y cuál es el equilibrio para llegar a eso? Bueno, finalmente la posición de Uruguay, el argumento central de Uruguay era que estas medidas habían disminuido sensiblemente el consumo de tabaco, sobre todo en los más jóvenes, y que por lo tanto estas regulaciones eran útiles, eran eficaces, y que además no habían sido aplicadas discriminatoriamente porque había otras compañías en Uruguay vendiendo productos de tabaco y también a ellos se les había aplicado, y que por lo tanto era un ejercicio de prerrogativas soberanas de Uruguay. Y esto es muy importante, este argumento de la soberanía, después Emiliano seguramente se va a referir, de la prerrogativa soberana del Estado uruguayo de poder realizar los controles y las promociones de los derechos en materia de salud. Finalmente, ya se los había spoileado, pero se termina dictando un laudo que se desestiman todos los reclamos de la tabacalera. La tabacalera reclamaba una compensación en dinero que eran monedas para Philip Morris, pero sí reclamaba algo muy importante. Reclamaba que Uruguay retirara las medidas que había adoptado. Y esto era muy importante. Y se termina también condenando a la compañía a pagarle a Uruguay los 7 millones de dólares a cuenta de sus propios gastos. Uruguay no recupera todo lo que gastó, pero recupera una parte importante de lo que gastó. Y por otro lado, también impone a Philip Morris pagarle el honorario y gastos de todo el tribunal. Ahí está el monto, $1,5 millones de dólares. Es interesante esto, mencionaba a Gary Born, porque es un referente en el mundo del arbitraje, que si bien Gary Born es discorde,
no es discorde sobre todos los puntos del laudo, es discorde sobre un tema lateral, pero en el tema de políticas públicas hubo 3 votos en 3. O sea, en el tema del poder soberano de regular, la salud, hubo 3 en 3. El fundamento del tribunal, el fundamento principal del tribunal, y que constituye lo que decía hoy Lupita un poco por qué esto se estudia hoy en todas las universidades como leading case, es porque entendió que todo Estado tiene derecho a un ejercicio válido del poder de policía, y que la protección de salud pública se reconoce como una manifestación esencial del poder de policía del Estado. Allí hay una cita de la OCDE muy interesante, que el perjuicio económico debe resultar de una regulación no discriminatoria y de buena fe, y en ese caso, si no hay discriminación, si el Estado actúa de buena fe, no hay que indemnizar. Finalmente, el tribunal fundamenta que estas regulaciones, si bien no se puede probar ¿cuál de las regulaciones tuvo mayor o menor impacto? Sí se puede demostrar que desde que existen estas regulaciones fue bajando el consumo del tabaco y que no hay expropiación indirecta en la medida que las regulaciones fueron de buena fe, en aras de proteger el bienestar público, son proporcionadas y por otra parte no son discriminatorias. Finalmente termina el tribunal diciendo que estas regulaciones cumplen con estas condiciones y que por lo tanto al no haber arbitrariedad, al ser necesarias las medidas y al haber disminuido sensiblemente el consumo de tabaco, estas medidas son dictadas en el ejercicio del poder libre y soberano del Estado. Dictado este laudo, es interesante la gran repercusión internacional que tuvo. Fíjense, 5 días después del laudo ya había más de 1000 publicaciones en medios de 52 países hablando de la importancia que tenía este laudo en materia de políticas públicas de salud. Y por otro lado, este laudo es un antecedente muy importante para analizar no solo las políticas de tabaco, sino para analizar otras políticas públicas como pueden ser hoy todas las políticas públicas de productos azucarados, políticas públicas de la llamada comida chatarra, políticas públicas de los productos con grasas trans, los famosos octógonos, ¿no? Y toda la discusión de la industria alimenticia sobre este tipo de productos. En definitiva, también visto desde el mundo del arbitraje, yo diría que este laudo le dio un crédito al arbitraje, porque de alguna manera muchas personas que descreían en que un tribunal arbitral pudiera dictar un laudo de estas características en el mundo de las inversiones, el hecho de que se haya respetado el derecho soberano de un Estado a regular sus políticas de salud, de alguna manera fortalece indirectamente el mundo del arbitraje, porque el pronóstico era malísimo. Ustedes le preguntaban a cualquier experto en arbitraje cómo va a salir este litigio y decían, es casi imposible que Uruguay gane este caso, porque obviamente era evidente que había una empresa que vendía... Porque aun cuando él dice que no tiene un gran currículum, yo sí lo tengo. Entonces, quiero contarles que no solamente es autor de este libro, sino que también tiene otras obras publicadas. Emiliano Seca es periodista, escribió Ángeles de la Muerte, Los enfermeros que iban a ser asesinos seriales y Figueredo, A la sombra del poder, y en 2023 fue seleccionado por la Fundación Gabo para el taller de libros periodísticos con Martín Caparrós en alianza con la Feria del Libro de Madrid. Y hace más de 15 años trabaja en el programa radial No Toquen Nada. Adelante, Emiliano. Es verdad, en el camino de este libro fui seleccionado para trabajar con Martín Caparrós en el proceso de escritura del libro, un taller que reunía periodistas de toda Iberoamérica, y es una parte del camino de este libro, pero en el derecho, como les decía al principio, soy un forastero. Cuando Santiago mencionaba la palabra soberanía, lo que pienso yo en términos muy simples es que la soberanía para mí es cuando suena el despertador de mañana y me tengo que levantar y digo, ¿por qué me tengo que levantar? Yo no tengo ganas de salir de acá. ¿Por qué tengo que hacer tantas concesiones en el día con la realidad? ¿Cuál es el tiempo histórico y cuántas negociaciones hago en el día a día para poder ser parte de la vida que tenemos? Eso es una cuestión de soberanía. ¿Y qué tan astuto hay que ser o se puede ser para zafarse un poco de esas concesiones y tener tiempo libre o no hacer caso quizás a aquellas cosas que nos condicionan? Santiago decía recién, el laudo de este caso es público porque un presidente decidió publicarlo al instante
de que el laudo fue publicado, valga la redundancia, por el tribunal. Ahí hay una historia de cierta astucia y de esta cuestión de hasta dónde van la soberanía y la confidencialidad, que era muy importante. Tabaré Vázquez, que es el presidente que decide publicar este laudo y el que lidera la batalla esta contra Philip Morris, hace una cosa en esa semana y se los cuento brevemente para darle paso también a otro invitado que podemos decir que tenemos para compartir con ustedes. Pero Tabaré Vázquez hace una cosa esa semana. La confidencialidad, decía entonces, no permitía que se publicara lo que pasó en el juicio y no permitía que se publicara el laudo tampoco. Entonces, lo que hace Vázquez, o por lo menos no se sabía si iba a ser posible publicar el laudo. En esa semana que el laudo iba a salir, el presidente lo que hace es grabar un discurso ganador, entonces arma el discurso como si Uruguay hubiera ganado el juicio y empieza a correr el rumor en la presidencia diciendo Uruguay ganó, cuando no se sabía en realidad si iba a ganar. Dio el discurso, grabó el discurso y dejó el mismo traje pronto por si perdía. Si perdía, iba a salir en vivo a reconocer la derrota, cuando supiera que era una derrota. Si ganaba, rápidamente iban a darle play a ese discurso y iban a tirar el laudo, antes de que la empresa pudiera decir algo. Efectivamente, cuando se enteran que Uruguay ganó, play, sale el discurso, tiran el laudo y Philip Morris ya no puede decir, no se puede publicar, o por lo menos hacer un escándalo cuando había un presidente diciendo hay una victoria por la salud, en fin, por la soberanía del Estado. Entonces, ese tipo de cuestiones son las que se escapan quizás a esas asimetrías, son las que permiten salirse de esas cuestiones que nos determinan. Y el presidente que enfrentó este juicio durante toda su presidencia y que tuvo reuniones con Tabaré Vázquez porque tenían diferencias entre ellos sobre cómo actuar en este juicio, fue José Mujica, que probablemente no haya que presentarlo porque todos lo deben conocer seguramente. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y ahora que tienen este contexto de lo que fue el juicio y algunas cosas que les comentamos, los invitamos a que vean un material que es inédito. En realidad esta entrevista es la que forma parte de la información que teníamos como base que tenía para construir esta historia y le vamos a compartir algún fragmento. Lo filmamos en su chacra, fue durante la pandemia. Nos recibió ahí y les vamos a compartir algunos minutos de esa entrevista, pero miren cómo empieza. Preparando su cigarro. Se detuvo el tiempo. Está enlentecido. Ahí está. Porque es una causa noble, en el sentido de que sabemos que son compañías transnacionales que lucran con una debilidad humana a cara de palo y lo impulsan a tambor batiente con todos los métodos del marketing moderno, con toda la propaganda y todo lo demás. Y era también emblemático por las características del Uruguay. Yo no sé si por país conservador o tradicional. Aquí Philip Morris no tuvo el éxito que tuvo en otro lado. La verdad, la gente seguía fumando garuras, granados y nevada. Y era emblemático el conflicto con lo siguiente: el tratar de evitar reconocer que el ciudadano es una plaga, en el fondo. Hay un problema político. Si la gente se quiere joder y todo lo demás, y si no puede renunciar, esa es otra historia. Pero no tratar de vestir la novia como que es trascendente, maravilloso, algo por el estilo, porque si no, estamos fritos. Bueno, como
vieron al principio del video, estábamos hablando del juicio de Philip Morris contra Uruguay adentro de un contenedor con Mujica fumando tabaco, envueltos en una nube de humo, y esa era un poco la situación que teníamos. ¿Por qué? Bueno, Mujica fuma tabaco desde hace muchísimos años, y es interesante lo que él planteaba ahí en esta reflexión que hacía, que es si el cigarrillo hace daño, si la gente quiere fumar o no, si sabe lo que el cigarrillo genera o cualquier otro, podemos cambiar el cigarrillo y podemos hablar de otras sustancias, de lo que queramos y de cómo nos relacionamos con ellas. Si hay información y si la gente sabe cuáles son las consecuencias de eso, después puede hacerlo, no puede hacerlo a su manera. Esa es una discusión. Acá había un problema distinto, que él dice era un problema político. ¿Y por qué eso era importante? Bueno, porque, y esto es en síntesis, por lo menos para mí lo que plantea en este caso Uruguay, la discusión pasa a ser una discusión entre el marketing, el lucro y la economía y la técnica, que no piensan en estas cosas, que sí piensa la política. La política sí es la que puede tener discusiones en donde no habla ni de procesos, ni de mejora de procesos, ni de mayor producción, habla de otras cosas. En ese corte negativo es donde se da la discusión de este juicio. Y ahí estas contradicciones que plantea Mujica, bueno, se dan en esta charla. Está bastante de manera precaria el video, porque él nos dijo: filmen, hagan lo que quieran. Mujica era así, te dejaba filmarlo, dijo: no me importa. Por eso también se pone a fumar mientras habla de Philip Morris. Por eso ahora después les podemos contar otras cosas, mostrar otras cosas. Pero yendo a la historia, Mujica es un personaje. Hay muchos personajes en esta historia, había muchos personajes. Muchas veces las historias se cuentan alrededor de un personaje. En este caso, la decisión que yo tomé fue utilizar a los personajes y armar un tejido que los relacionara en esta historia de manera bastante arbitraria para poder llegar a estas cosas que se plantean acá. ¿Cuáles son estas cosas? Uso simplemente una anécdota para que entiendan de tantas que hay aquí en el libro. En un momento, cuando Uruguay empieza a aplicar las políticas de salud pública, algunas de las investigaciones para medir el impacto de esas políticas se financiaban con dineros de un fondo de las azafatas en Estados Unidos. Y para mí no había ninguna relación posible entre las azafatas de Estados Unidos con las políticas del tabaco que estaba aplicando Uruguay. A partir de tirar de ese hilo, entendí que las azafatas discutieron con las tabacaleras durante toda la segunda mitad del siglo XX. Discutieron porque, sin saberlo, hay una figura en salud pública que se llama el canario en la mina, y esto tiene que ver con algo que pasaba con los mineros. Los mineros entraban con un canario a la mina, cuando el canario dejaba de cantar, se había muerto, había un escape y había que salir. Las azafatas fueron el canario en la mina, así se definen y se estudian en salud pública. ¿Por qué? Porque durante todo el siglo XX, hasta finales, se fumaba en los aviones. De hecho, se regalaban cigarrillos. A veces en salud pública es muy difícil probar la relación causa-efecto, pero acá había muy pocas variables que despejar. En realidad funcionaba muy bien el caso. Ellas primero se quieren pelear con las aerolíneas, y las aerolíneas le decían: hagan silencio, esto no importa, vamos a perder clientes, porque los clientes quieren fumar en los aviones. Intentan desde su gremio dar esta pelea, no tienen suerte, entonces consiguen un grupo de abogados que sobre la década del 90 dicen: vamos a hacer esta estrategia. No vamos a pelear contra las aerolíneas, vamos a pelear directamente con las tabacaleras y vamos a decir que las aerolíneas también son víctimas de las tabacaleras. A partir de ahí inician un juicio que hace que los 5 ejecutivos de las principales tabacaleras de Estados Unidos tengan que declarar públicamente. Hasta ese momento aparecían muy pocas veces, nadie conocía su discurso, y eso que decía Santiago, por ejemplo, de que quizás las mujeres fumaban porque querían tener bebés más pequeños y era mejor para el parto, esos discursos aparecen en la década del 90, y muchos otros discursos absurdos que empiezan a ser parte de la defensa de algo que los tipos no podían defender públicamente. Lo que se dan cuenta en ese momento es que el juicio no podía continuar. Entonces hacen un acuerdo millonario con las azafatas para que el juicio no continúe. Las azafatas ganan ese juicio con las tabacaleras y con esa plata crean un fondo para financiar investigaciones. Por eso después terminan llegando al caso de Uruguay. Después hay otros protagonistas que también se relacionan en el siglo XX, pero puedo ir un poco más atrás para también tratar de entender esta historia fuera del derecho y en la relación que tenemos
con los objetos, con el objeto y con el significante alrededor de ese objeto, por ejemplo, pensando que no es lo mismo la relación que tenía, Mujica, vuelvo, armaba un tabaco ahí, no es lo mismo la relación que tenían los indios americanos con el tabaco, con la planta, con el rapé, que lo que sucede cuando los europeos descubren eso que los indios tenían y deciden llevarlo. Primero entra Portugal, después va a España, empiezan a pensar en el tabaco como una sustancia que tenía propiedades medicinales y placenteras, y después, ¿qué viene? Vienen los procesos de industrialización, que no son propios del tabaco, son propios de casi todas las cuestiones con las que nos relacionamos hoy, y que entonces empieza la producción en serie para ser consumido masivamente. A partir de ahí, en principio del siglo XX, la industria del tabaco empieza a financiar otra industria, como la del cine. Entonces, los actores fumaban, y esos tipos o esas tipas que nosotros veíamos y como las que querían ser, bueno, fumaban en todas. Los héroes fumaban, los enamorados fumaban, a la gente que las cosas les salían bien fumaban. Y aparecían, obviamente, tenían a la medicina de su lado. Siempre es más fácil lograr cambios cuando tienen a los médicos de su lado. Hay que ver también el rol que cumple Pfizer en esta historia, financiando a las investigaciones también que se realizaron en Uruguay en un momento, hasta... obviamente, hasta que uno se entera que en ese mismo momento que financiaba investigaciones y la pelea y la implementación de políticas antitabaco, desarrollaba un medicamento para que la gente dejara de fumar. Entonces, lo que hay muchas veces en estas peleas, donde hay distintos actores, son alianzas. En el siglo XX sí se construye una idea de que el cigarrillo estaba relacionado estrictamente y absolutamente con el placer. Y eso también tiene una explicación, que es que las enfermedades que aparecieron después empiezan a aparecer desde la primera mitad del siglo XX hacia adelante. En Gran Bretaña, cuando se empiezan a hacer investigaciones, las primeras investigaciones que se hacían trataban de relacionar el cáncer de pulmón que aparecía con la polución de los autos. Le echaban la culpa al crecimiento del parque vehicular. No pensaban que podía ser el cigarrillo. En un momento empiezan las investigaciones y el ministro de Salud británico, cuando tiene que salir a plantear que el cigarrillo podía causar cáncer de pulmón, da una conferencia de prensa fumando. O sea, ese era el nivel de extensión que tenían en ese momento. Y llega a un nivel de sofisticación tan grande la industria tabacalera que crea institutos científicos, obviamente agencias de publicidad que trabajaban en grandes cuentas. La publicidad que ponía Santiago, una de las publicidades de Lucky Strike, es el primer capítulo de la serie Mad Men. No sé si la vieron, pero el primer capítulo se desarrolla básicamente con esa historia de cómo surge esa publicidad. Le cambian algunos nombres, pero está ahí parado, posicionada ese capítulo. Y después también generan institutos de lobby, que todo eso le cierran esos institutos en la década del 90, luego de que tienen grandes juicios que los ponen en ese lugar. Y un aliado que aparece después de que Pfizer se corre es Michael Bloomberg. Uruguay no tenía para pagar los abogados. Y ahí es donde les decía al principio, cómo contar una historia de asimetrías y cómo esas asimetrías se mantienen hasta el final, pero se pueden achicar. ¿Y qué le podía importar a Michael Bloomberg lo que le pasaba a Uruguay? No le obviamente su interés estaba en el tema. Él había sido el que implementó en Nueva York las primeras medidas de no fumar en espacios cerrados. Cuando apareció este juicio, apareció la posibilidad de que aportara y que le pagara los abogados de Uruguay, que Uruguay no podía pagar. En este caso apareció un aliado, pero era un aliado improbable y termina llegando Uruguay al programa de John Oliver en el momento que el laudo estaba por salir, porque una de las cosas que Uruguay necesitaba, y que eso también lo logra a través de la Fundación Bloomberg, llegar a tener un posicionamiento en el que en Estados Unidos sepan que Uruguay existía, porque no tenían idea de este país y necesitaban generar al menos una presión pública, por ejemplo, para que la OMS decidiera participar. Y son aliados muy distintos. Si ustedes se imaginan contar esta historia a través de cada uno de los protagonistas, Mujica es un guerrillero que estuvo preso, que se peleó contra las corporaciones, que se peleó contra los gobiernos militares, que se peleaba contra el sistema en el que vivía, que salió de la cárcel, que cambió, digamos, su manera de dar, en todo caso, su batalla, que terminó llegando a la presidencia. Tabaré Vázquez era un oncólogo en el que cuando estudiaba medicina, su familia, su madre, su padre y su hermana murieron de cáncer y se volvió el enemigo de su vida. Y termina muriendo después de ganarle el juicio a Philip Morris de cáncer de pulmón. Si todo esto lo escribía como personajes, te dicen que no es real, que no puede ser. Entonces también hay que mirar un poco la
la realidad con ojos de literatura y les podemos compartir ese fragmento de John Oliver. Ahí tenemos un fragmento muy pequeño de cómo Uruguay termina apareciendo en ese programa, que también era una cosa... Emiliano, por lo que vas diciendo, me voy convenciendo de que la película nadie la va a creer si un día se hace, porque ¿quién va a creer de que el presidente termina muriendo de cáncer? No, solamente la realidad claro. puede ser más rica que la ficción. Bueno, vamos a ver lo de John Oliver, a ver si se escucha. Tobacco companies aren't just going after big countries like Australia. Philip Morris has also launched a legal challenge against the small South American country of Uruguay for damaging its business prospects. Uruguay has a population of just 3.5 million people and is a relatively tiny cigarette market. That's right. Philip Morris International is currently suing Uruguay, a country that you think about so little that you didn't even notice that that's not Uruguay. This is Uruguay. 12 years ago, Uruguay started introducing increasingly larger health warnings. Smoking rates dropped, and Uruguayans locked the laws with 68% of smokers saying that they should be stronger. But just because they wanted it hasn't stopped PMI from suing them for the past 5 years. And that's a lot for a small country to take on. Luckily, they have had help. Uruguay has received the support of the World Health Organization and the Pan American Health Organization, as well as the mayor of New York City, Michael Bloomberg, who donated $500,000 for payment of attorney's fees. The legal fees were getting so expensive, they had to take money from Michael Bloomberg. On the scale of how shitty that has got to feel, it's just barely higher than borrowing money from your ex-girlfriend's current boyfriend's stepdad. And if forcing your boy to do that was not bad enough, let me tell you what Philip Morris International. Yo trabajé de mí, Ahí va. imposible charlar en San Juan. Ahí, Para que podamos abrir. perfecto, cuando quieran. ¿Qué hacemos? Sí, para que de todas maneras, exactamente, porque querías oír un poco Ok. la opinión de los alumnos. Bueno, vamos a abrir un espacio por si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, algún comentario. Es el momento para hacerlo. Tienen al abogado que estuvo en este tema de litigio y también al escritor que nos está contando la historia con tintes jurídicos, pero con otro enfoque, y que es muy interesante de verdad poder leer una historia de un caso real, jurídico, pero contado con otro tipo de narrativa. Eso es lo interesante. ¿Alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? Adelante, por favor. A lo mejor no tiene mucho que ver con el derecho, con la cuestión procesal del caso, pero resaltaba la parte política que tiene mucho que ver, y en ese sentido la pelea contra un monstruo de ese tipo, ¿hubo usted como parte del grupo de abogados, hubo algún momento en que tuvieron una presión directa de otro tipo en el que se sintiera, por ejemplo, su vida en peligro, o tal vez algún tipo de acto de corrupción que quisiera tal vez Philip Morris afectar de alguna manera la determinación final? Gracias por la pregunta. No, contra lo que se pueda suponer, no. Lo único que sí hubo en un determinado momento fue que cuando se estaba terminando las audiencias en Washington, hubo un intento muy importante de acercamiento para la posibilidad de llegar a una transacción. Y ahí la respuesta inmediata a Uruguay, de la política uruguaya, fue: no se habla y esperamos el laudo. También ocurrió, Emiliano mencionaba algo, que durante la presidencia de Mujica, la compañía se acercó, ahí ya estábamos en etapas bastante anteriores del proceso, se acercó a buscar una posible transacción, porque empezaron a existir dudas sobre cuál podría ser el resultado final del litigio, y allí Mujica, que era un pragmático por naturaleza, tuvo bastante idea de una posible transacción con la compañía,
Y allí lo que ocurre, y hay un video interesante donde Mujica cuenta que va a hablar con Tabaré Vázquez, y Tabaré Vázquez en ese momento, como decía Emiliano, si bien esto empieza o todas las políticas las desarrolla Tabaré Vázquez, el juicio transcurre durante la presidencia de Mujica, y ahí lo que Tabaré Vázquez le dice: la soberanía no se negocia, y lo que ocurre es que, bueno, se rechaza también. Y en ese momento, porque es interesante ver la política, en ese momento muchos uruguayos criticaron eso. No, mejor cerremos esto acá, lleguemos a un acuerdo, saquemos este drama de encima, que es impresionante el dinero que nos puede implicar. ¿Por qué no cerramos y hacemos un acuerdo? Y bueno, y ahí, claro, ahora con el diario del lunes y con el laudo a favor, es fácil decir qué bien que estuvo. Pero en ese momento, cuando uno está en el pragmatismo de la política y es la medida de las soluciones de lo posible, era muy difícil esa decisión. No sé, Emiliano. Sí, yo te agregaría algunas características del Uruguay que capaz que sirven también para pensarlo en ese contexto. Es un país bastante particular. Al menos tres cosas. Primero, estas grandes corporaciones, cuando llevan a Uruguay a pelear al terreno en Estados Unidos y en un arbitraje internacional, ahí sí ponen realmente en juego el peso que tienen y esa asimetría. Cuando sucede en Uruguay, Philip Morris no era la compañía más grande en Uruguay. De hecho, tenía una porción bastante más chica del mercado. La empresa más grande en Uruguay era una empresa nacional. Y eso es importante que quede claro. No era una empresa estatal, era una empresa nacional. Eso para que tengas una dimensión de cómo juega para este tipo de corporaciones sacar del territorio nacional el uruguayo la pelea que tenía en ese caso con el Estado. Después, dos cosas más. La política en Uruguay. Imagínate que las diferencias entre Tabaré Vázquez y Mujica que existían sobre si negociar y transar con Philip Morris o seguir adelante, se solucionan en varias charlas en las que se fueron a pescar juntos. Tabaré Vázquez pescaba, hacía comidas, eran 20 personas en una estancia apartada en Uruguay, y los presidentes se sientan a charlar, dos presidentes distintos. Eso es una cuestión de la realidad política uruguaya. La política todavía conserva el diálogo y esta posibilidad de negociar. Por lo menos lo conservaba en estas situaciones donde ponían por delante, a pesar de sus diferencias, bueno, la discusión política y llegar a un acuerdo, porque había diferencias entre estos dos líderes. Entonces, ahí hay elementos interesantes para poder pensar cómo suceden estas cuestiones. Y después estaba la idea de la Organización Mundial de la Salud y esta cuestión de la pelea que no entraba en esta batalla, que también fue interesante ver cómo Uruguay logra convencer, y en realidad es el tema porque iba a dejar muy expuesta la OMS, pero se maneja políticamente con este asunto. Así que esas características que tiene el Uruguay son importantes para poder pensar. Y por último te diría que lo otro, lo que habría que mirar para entender esto, es la relación que tienen los uruguayos con el Estado. Porque a veces podemos dar por válido que cuando decimos la palabra Estado, para todos significa lo mismo. Pero en Uruguay el Estado tiene una cuestión bastante particular, sobre todo porque a principios del siglo XX tuvo un Estado, una presidencia liberal progresista que tuvo muchas leyes a favor de las mujeres, a favor de las minorías, a favor de los derechos laborales. El Estado se separó en ese tiempo muy tempranamente de la Iglesia. En Uruguay está separado. Uruguay es el país más ateo de América Latina. Más de la mitad de la población se declara atea en Uruguay. Y la relación que tiene con el Estado hoy, yo usaba una referencia que no quiere decir que no haya problemas con esto, ¿no? No quiere decir que sea el escenario ideal, pero hay que entender esto para poder pensar cómo se relaciona el uruguayo con el Estado. Ahí cuando John Oliver hacía el chiste que decía, bueno, los uruguayos, el 60 y pico % está de acuerdo con las leyes, incluso pide más de eso. Bueno, esa relación de los uruguayos con el Estado se entiende. Por ejemplo, cuando empresas y corporaciones multinacionales quisieron comprar recursos y quisieron quitar los monopolios que Uruguay tiene, por ejemplo, de la utilización de la energía, de las telecomunicaciones y del agua, la ciudadanía, porque la política en su momento estaba dispuesta a negociar con las corporaciones, la ciudadanía en plebiscitos votó que no, que sigan siendo empresas estatales. Y hoy en Uruguay, la mayoría de los uruguayos eligen en telecomunicaciones, se abrió la posibilidad de
participaran otras empresas que son más conocidas como Movistar, como Claro, y son una minoría realmente en el uso que tienen de la población. La población sigue pagando, aunque a veces sea más cara, aunque a veces sea menos eficiente, siguen pagando la empresa estatal. Hay una relación muy grande de los uruguayos con el Estado. Entonces, entender esos tres fenómenos explican también esta manera de cómo los presidentes se paran ante la política y ante este tipo de corporaciones. Y una cosita más. No es un mercado interesante, nunca Uruguay. En este caso se llega a este tribunal internacional porque la... Escribir esto ayudaba a su persona a promover que ya no se siga fumando, no solo pues, en Uruguay, sino también en otras partes del mundo. Eso no lo sé, si puede promover o no. No me interesaba a mí esa discusión. Realmente no me interesa si la gente fuma o no fuma. Lo digo muy en serio, no me importa la relación que tiene la gente. Lo que sí me parece que sea la relación con el cigarrillo o con otro tipo de sustancia, que todos la podemos tener. De hecho, en mi vida personal yo tengo relación con sustancias, con otro tipo de cosas, con otro tipo de cuestiones que me interesan y que pueden ser problemáticas, pero lo que sí creo es que es importante la información, y es importante conocer eso, es importante entender que los significantes siempre están en disputa, y saquémoslo de lo que significa un cigarrillo, o mejor dicho, centrémonos en el cigarrillo si querés, para hablar de esto. ¿El cigarrillo tiene que ver con el amor? O sea, ¿el placer tiene que ver con el cigarrillo? Bueno, capaz que sí, capaz que no. Hay una referencia que usa, yo creo que eso se construye y eso siempre está en disputa. Y podemos hablar de cuestiones más amplias, podemos hablar, no sé, de la libertad, de la soberanía. Esas cosas sí me interesaban más. Y me parece que esas cosas sí están abordadas en el libro. ¿Cuáles son los límites? Yo, una de las cosas que trabajé en el mismo momento en que la Organización Mundial de la Salud está aprobando el convenio marco para la lucha contra el tabaco, que es sobre el que se para Uruguay para aplicar estas leyes, Cristina Peri Rossi, una escritora uruguaya, escribe un ensayo que se llamaba Cuando fumar era un placer. Ahí ella narra su relación con el cigarrillo, al que había dejado, pero dice que es la relación que más le duró en toda su vida, y cuenta que las veces que intentaba de fumar, una de las veces que intentó dejar de fumar, escribió una lista. Y en esa lista puso todas las veces que fumaba para saber, bueno, qué dependencia tenía. Y dijo, bueno, hubiera sido más fácil escribir una lista en la que hablara de los momentos en los que no necesitaba un cigarrillo, porque desde que se levantaba hasta que se acostaba siempre estaba presente. Antes de desayunar, después de desayunar, cuando iba al trabajo, cuando salía del trabajo, en el momento del almuerzo, en el momento en que veía una película en el cine. Y una de las cosas que termina diciendo es cómo decide fumar, o cómo ella cree que empezó a tener la idea de que iba a fumar un día, y es cuando vio a una mujer sentada en un bar fumando su cigarrillo sola y dijo, yo voy a ser esa mujer. Y cuando dejó de fumar, dijo, es verdad, ahora me siento mejor, puedo subir las escaleras y no me agito, pero no sé si la vida es mejor. Entonces, ese tipo de discusiones son interesantes para pensar aquí, pero pensarlas desde un lugar en el que la complejidad esté planteada y no, como pasó en toda la segunda mitad del siglo XX, que la industria tabacalera decía, fumar no tiene consecuencia de causa y efecto en el cáncer de pulmón. Eso era una mentira y generaron una industria, no solo la industria del cigarrillo, sino la del lobby, la de los institutos científicos paralelos y la de la publicidad que tenían para sostener eso. Y lo sostuvieron durante muchas décadas mientras la gente fumaba diciendo esto no me hace mal, es mentira. Entonces, esa discusión es interesante para poder pensar y para poder tomar mejores decisiones, para poder ser un poco más soberanos. No sé si totalmente, pero si la gente va a fumar o no va a fumar, no es mi tema. Probablemente fue el tema de muchos protagonistas de esta historia, el tema de su vida, y lo sigue siendo. Para mí no, a mí sí me interesan más las historias, y ahí sí hay un acto más egoísta, que es el de escribir y el de buscar una historia porque te interesa y contarla. Eso sí, pero si la gente fuma o no fuma, no es un tema para mí. Bien, muchísimas gracias. Pues con esto damos por concluida la presentación de este libro. Agradecemos, por supuesto, a nuestros invitados uruguayos. Esta es su Facultad de Derecho. Agradecemos a los estudiantes que nos acompañaron, a nuestros amigos profesores que también están aquí presentes, a personal del Tribunal Universitario, y agradecemos a las autoridades de la Facultad de Derecho por las facilidades para la realización de este evento, sobre todo para la difusión de la cultura jurídica. Muchas gracias y hasta pronto.
felicidades. Ay, muchas gracias.